Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. La historia de hoy es un viaje emocional profundamente impactante sobre Viet, un hombre que parecía completamente normal, pero que fue empujado al límite por la traición, interminables batallas legales y la presión constante de su exesposa Itomat. Estas dos personas se confabularon paso a paso para desgastar su vida con un solo objetivo: apropiarse del dinero de la compensación por la tierra, una suma que Viet había ganado tras años de trabajo duro, sudor, juventud sacrificada y sueños que nunca llegó a cumplir. Para Viet no se trataba solo de dinero. Era la base para empezar una nueva vida, la esperanza de poder proteger a su esposa actual Gwen y a su pequeña hija Maya de la inestabilidad que dejó el pasado. Por eso, cuando comenzaron los problemas, no se permitió ser débil. Creía que si era lo suficientemente fuerte y resistente, su familia estaría a salvo. Pero subestimó el peso del desgaste silencioso. Al principio todo parecía solo una serie de contratiempos, llamadas extrañas a medianoche, voces ambiguas pero amenazantes, denuncias sin fundamento que aparecían una tras otra, arrastrándolo a un torbellino legal sin fin. Luego, los rumores malintencionados empezaron a circular por el pueblo, destruyendo poco a poco su reputación y la frágil paz que le quedaba. Cada día Viet vivía como si llevara una piedra invisible sobre el pecho. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba en el campo hasta que el sol desaparecía por completo y después seguía con papeles, reuniones con abogados y cálculos minuciosos de cada gasto. Las noches sin dormir se acumulaban y su mente estaba siempre tensa como una cuerda a punto de romperse. Porque Viet tenía algo muy claro: si él caía, Gwen y Maya serían las primeras en pagar las consecuencias. Y ese pensamiento fue lo que lo empujó a superar todos sus límites. Las comidas familiares comenzaron a ser cada vez más escasas. Había días en los que Gwen solo podía dejar la comida servida sobre la mesa y en silencio guardarla cuando el reloj marcaba la medianoche. Viet regresaba a casa completamente exhausto, con los ojos hundidos, el cuerpo impregnado del olor a sol, polvo y sudor. Pero cada vez que ella le preguntaba, él forzaba una sonrisa y decía que estaba bien, que solo necesitaba aguantar un poco más. Él lo veía todo, pero no podía obligarlo a detenerse. La tos persistente comenzó a aparecer. Viet comía mal, dormía de forma intermitente y adelgazaba visiblemente. En más de una ocasión, trabajando bajo el sol del mediodía, sentía un mareo repentino y tenía que sujetarse a un poste de madera para no caer. Aún así, eligió callar. Tenía miedo de que si admitía su agotamiento, todo se derrumbara como un muro carcomido. Hasta aquella tarde decisiva. El sol estaba suspendido en lo alto, y el calor que subía desde la tierra parecía abrazarlo todo. Viet estaba arreglando la cerca de la granja cuando sintió que su corazón empezaba a latir de forma descontrolada. Un zumbido llenó sus oídos, su visión se volvió borrosa. Intentó dar un paso más y entonces el mundo se inclinó por completo. Su cuerpo cayó pesadamente sobre el suelo seco. El grito de Gen rompió el silencio del lugar. Corrió hacia él, se arrodilló y con manos temblorosas sostuvo el rostro pálido de su esposo, llamándolo desesperada. Maya detrás rompió a llorar aterrada, sin entender por qué su padre, siempre fuerte, yacía inmóvil en el suelo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El camino al hospital del distrito se sintió interminable. El olor penetrante a desinfectante, los pasillos fríos que parecían no acabar nunca. Viet yacía en la cama del hospital tan delgado y frágil que Gen no se atrevía a mirarlo por mucho tiempo. Solo podía sujetar su mano con fuerza, como si al soltarla él pudiera desaparecer para siempre. Después de innumerables pruebas de horas de espera que apretaban su corazón con cada segundo, el médico pidió hablar con Gen en privado. Su voz calmada pero grave le explicó con claridad que Viet padecía una enfermedad que ponía su vida en peligro.
Sin un tratamiento inmediato, las consecuencias serían irreversibles. El mundo de Gen se derrumbó en silencio. Cuando preguntó por el costo del tratamiento, la cifra que escuchó hizo que sus piernas flaquearan. Salió al pasillo y apoyó la espalda contra la pared fría. Las lágrimas cayeron en silencio sin sollozos, pero más pesadas que cualquier llanto. En ese momento de absoluta desesperación, Gen comprendió que la vida la estaba enfrentando a una decisión cruel. Y fue entonces cuando una determinación silenciosa pero firme tomó forma en su corazón. Aunque tuviera que vender una parte de la granja, aunque tuviera que empezar desde cero, aunque el camino por delante estuviera lleno de incertidumbre, no permitiría que el hombre que amaba se fuera, porque a veces es el amor y el sacrificio silencioso y no la fuerza lo que logra devolver a una familia desde la tormenta más oscura. Aquella noche, mientras Dien iba cayendo poco a poco en un sueño profundo bajo el efecto de los medicamentos, los pasillos del hospital seguían iluminados. Gen estaba sentada sola en una fría silla de plástico, con el teléfono pegado al oído, llamando a cada nombre de la agenda familiares amigos, incluso antiguos conocidos que alguna vez los habían ayudado. Al principio intentaba mantener la calma, pero con cada llamada su voz se volvía más temblorosa. Algunos suspiraban y pedían disculpas. Otros guardaban silencio durante largos segundos antes de admitir que también estaban endeudados. Algunos prometían ayudar cuando pudieran, pero Gen lo entendía, eran solo palabras de consuelo. La última llamada terminó en silencio. Bajó el teléfono y entrelazó las manos con fuerza. Frente a ella ya no estaban las largas filas de sillas ni la luz blanca y fría del hospital, sino la imagen clara de la granja, el único lugar que aún podía salvar a Dien. Ese lugar estaba lleno de recuerdos. Era la tierra donde Maya dio sus primeros pasos, cubierta de barro pero riendo bajo el sol de la tarde. Donde Dien y Gen habían plantado juntos cada surco levantado, cada tablón del establo, trabajando mientras soñaban con una vida tranquila, sin juicios, sin cálculos, solo familia y días sencillos pero suficientes. Encerró los ojos, su respiración tembló. Después de una noche entera sin dormir, cuando la luz del amanecer se deslizó silenciosamente por el pasillo del hospital, tomó la decisión más dolorosa de su vida: vender una parte de la granja. El día que firmó los documentos de transferencia, las manos de Gen temblaban tanto que tuvo que hacer un gran esfuerzo para sostener el bolígrafo. Tenía la garganta cerrada. Cada trazo de su firma se sentía como un corte en el corazón. Cuando le preguntaron si quería mirar la tierra una última vez, negó rápidamente con la cabeza. No podía. Tenía miedo de que con solo darse la vuelta toda su determinación se desmoronara. Se repitió a sí misma una y otra vez como un juramento: la tierra se puede recuperar, la vida no. Él le ocultó todo a Dien. No quería que despertara cargando con otra culpa, no quería ver en sus ojos el dolor de sentir que había destruido el sueño de su esposa. En los días siguientes, Dien entró en un tratamiento intensivo. Los medicamentos actuaban como una verdadera batalla dentro de su cuerpo. Algunas noches, el dolor aparecía de repente doblándolo sobre la cama, empapando su espalda de sudor. Gen siempre estaba allí. Aprendió a leer los números de las máquinas de monitoreo, anotaba con cuidado cada dosis, cada mínima reacción de su cuerpo. Cada vez que Dien tenía fiebre, Gen era la primera en notarlo. Llamaba al médico presa del pánico, esperaba fuera de la sala de urgencias con las manos temblando, rezando en silencio para que él resistiera. Y también había noches en las que el hospital quedaba en completo silencio y Gen no dormía. Se sentaba junto a la cama, observando el pecho de Dien subir y bajar con cada respiración frágil, como si bastara que se detuviera un segundo para que su mundo entero se viniera abajo. Muchas veces Dien despertaba en mitad de la noche y la encontraba aún allí, su cabello despeinado, los ojos hundidos por el agotamiento. Él le susurraba que fuera a descansar, pero Gen solo sonreía suavemente, apretaba su mano y le decía que seguía allí.
Fue esa ternura silenciosa, sin quejas, sin reproches, la que lo trajo de vuelta desde el borde de la desesperación. Tras varias semanas de tratamiento, su cuerpo finalmente empezó a responder. Los signos vitales se estabilizaron. Pudo volver a comer, aunque solo unas cucharadas de sopa clara. Su rostro dejó de verse ceniciento y la oscuridad que antes llenaba su mirada comenzó a disiparse. El día que el médico sonrió y dijo que el estado de Dien estaba mejorando, que si continuaba así podía recuperarse por completo, Gen rompió a llorar allí mismo en el consultorio. Esas lágrimas ya no eran de desesperación, sino de alivio, de una esperanza que renacía tras un largo periodo en la oscuridad. Una tarde, cuando la luz suave del sol se filtraba por la ventana del hospital, Dien tomó la mano de Gen. Su voz era ronca, pero su mirada sorprendentemente tranquila. Le dijo que sabía que ella había sacrificado muchísimo por él. Cuando mencionó la tierra que había vendido Gen, no pudo contener las lágrimas, pero en los ojos de Dien no había reproche alguno, solo una profunda tristeza mezclada con una gratitud imposible de expresar con palabras. En entre sollozos le dijo que lo único que necesitaba era que él siguiera con vida. Nada más importaba. Dien apretó su mano con fuerza, la voz quebrada, al confesar que en una vida llena de tormentas, juicios y heridas, la mayor bendición que había recibido era haberse casado con ella. Fuera de la ventana, el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y cálidos, como si después de una tormenta devastadora, la luz suave del amanecer finalmente hubiera llegado. Y en ese momento, Dien comprendió que aunque el futuro aún estuviera lleno de dificultades de batallas legales interminables con Tomat y su ex esposa, mientras Gen y Maya siguieran a su lado, siempre tendría la fuerza suficiente para seguir adelante. No cargándolo todo él solo, sino avanzando con amor, sacrificio y una fe silenciosa que jamás se apagaría. Pero la paz, como Dien pronto comprendió, nunca llega fácilmente para quienes han pasado demasiado tiempo dentro de la tormenta. El día en que Dien fue dado de alta, el cielo estaba despejado de forma inusual tras muchos días de lluvia. Gen lo ayudó a salir del hospital paso a paso, lento pero firme. Maya corría adelante girándose constantemente para asegurarse de que su padre seguía allí, que todavía le sonreía. En ese momento Dien creyó que todo el dolor había quedado atrás junto a las frías paredes blancas y el persistente olor a desinfectante. Pero cuando el coche giró hacia el camino familiar que conducía a la granja, su corazón dio un vuelco. Una parte del terreno del lado este ya no estaba. La vieja cerca de madera que él mismo había construido había desaparecido. En su lugar había estacas metálicas nuevas, rectas y extrañas. Sobre esa tierra varios hombres desconocidos medían y conversaban animadamente como si aquel lugar nunca hubiera guardado los recuerdos de una familia. Dien guardó silencio durante mucho tiempo. Percibió el cambio en su respiración. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, solo que no imaginó que sería tan pronto. Le apretó la mano con más fuerza, pero Dien no la retiró. Se quedó mirando al frente con la mirada oscura, como si intentara recomponer recuerdos que acababan de ser arrancados. Esa noche, cuando Maya ya dormía profundamente, Dien se sentó solo en el porche. El viento soplaba suavemente entre los pocos cultivos que quedaban, trayendo el olor familiar de la tierra húmeda. Gen salió con una taza de té caliente, la dejó sobre la mesa de madera y se sentó a su lado en silencio. «Lo siento», dijo Dien finalmente con la voz baja y áspera, «por haberte dejado cargar con todo». Él negó con la cabeza. «Estás vivo, eso es suficiente». Dien la miró. Por primera vez en mucho tiempo no intentó mostrarse fuerte. «Pero no voy a dejar que todo termine así. Ni la granja ni nuestra vida». Él entendió esa mirada. Ya no era una valentía ciega, sino la determinación lúcida de alguien que había cruzado el límite entre la vida y la muerte. Unos días después, Dien empezó a recibir llamadas extrañas.
Al principio eran solo saludos falsamente amables, conversaciones indirectas sobre el mercado de tierras y oportunidades de inversión. Luego volvió a aparecer el nombre de Tomat como una sombra que se negaba a desaparecer. Su voz seguía siendo dulce pero cargada de la amenaza habitual, mencionando la parte del terreno que quedaba recordando antiguos juicios que aún no se habían cerrado. Dien colgó la llamada antes de que terminara. Esta vez no sintió miedo. Empezó a reunir todos los documentos antiguos. Papeles que parecían inútiles, copias amarillentas por el tiempo que ahora se convertían en su única arma. Durante el día descansaba según las indicaciones del médico. Por la noche, cuando Gen y Maya ya dormían, leía en silencio cada página, tomaba notas con cuidado y marcaba los puntos sospechosos que antes por puro agotamiento había pasado por alto. Él lo veía todo, pero no lo detenía. Solo le recordaba tomar la medicación a tiempo, comer bien y descansar cuando fuera necesario. Sabía que si le quitaba su último propósito, él se derrumbaría de otra manera. Mientras tanto, Maya empezó a notar el cambio en el ambiente familiar. Ya no hacía tantas preguntas, ya no corría despreocupada por toda la granja. Una noche, mientras Gen doblaba la ropa, Maya se sentó a su lado y preguntó en voz baja: «Mamá, ya somos pobres». Gen se quedó paralizada. Atrajo a su hija contra el pecho y respiró hondo. «No, cariño, solo estamos yendo un poco más despacio». Maya guardó silencio un momento y luego dijo: «No necesito una casa grande. Solo quiero que papá esté bien». Él tuvo que girar el rostro para que la niña no viera las lágrimas que empezaban a caer. En las semanas siguientes, Tomat dejó de llamar directamente. En su lugar comenzaron a llegar nuevas demandas. Los viejos rumores volvieron a circular, esta vez de forma más calculada y cruel. Algunas personas aparecían para hacer preguntas sospechosas, otras provocaban conflictos a propósito, obligando a Gen a cerrar la casa temprano y a no dejar que Maya saliera sola. Pero Dien ya no reaccionaba con impulsividad como antes. Fue a ver a su abogado esta vez con una preparación meticulosa y una actitud completamente distinta. No pidió compasión ni se quejó. Simplemente colocó sobre la mesa cada prueba, cada detalle, cada fecha que Tomat y su exesposa habían manipulado deliberadamente. El abogado lo observó durante largo rato y luego asintió. «Esta vez tenemos una oportunidad». No era una promesa, pero fue suficiente para que Dien sintiera que el camino por delante ya no estaba completamente a oscuras. Una tarde, mientras Dien practicaba caminar por el patio, Gen recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase: «No sigas cavando, no todos los precios se pueden pagar». Él le pasó el teléfono a Dien. Él lo leyó, lo dejó sobre la mesa y su expresión fue inquietantemente serena. Ya empezaron a tener miedo. Él le tomó la mano. «Solo temo que esta vez no se detengan». Dien miró hacia Maya, que estaba sentada en un rincón del patio dibujando. «Yo también tengo miedo, pero si seguimos retrocediendo, ella crecerá dentro de ese miedo. Y no quiero eso». Esa noche, Dien soñó con la granja como antes. Maya corría por el campo, Gen lo llamaba desde lejos, pero cuando él avanzaba, el suelo se abría bajo sus pies y lo arrastraba hacia abajo. Se despertó sobresaltado con la espalda empapada de sudor frío. Él estaba despierta, sentada a su lado. Puso la mano sobre su pecho, sintiendo cómo su corazón se calmaba poco a poco. «Ya no estás solo», susurró. Dien le apretó la mano con fuerza. Sabía que la batalla que venía sería larga, dolorosa, y que quizá les arrebataría muchas cosas más. Pero esta vez no entraba en ella con la desesperación de alguien acorralado. Entraba con amor a sus espaldas, con la verdad en sus manos y con la convicción de que por mucho más que perdieran, no permitiría que su familia fuera aplastada una vez más. Y en algún lugar de la oscuridad, Tomat y la exesposa seguían observando. La próxima tormenta ya estaba formándose. Pero esta vez, Dien estaba listo para enfrentarla. La noche después de aquel sueño, Dien casi no volvió a dormir.
Permanecía inmóvil escuchando la respiración regular de Gen a su lado y el sonido constante de los insectos en el jardín. En la oscuridad, los pensamientos se sucedían sin parar. Su vida, que había estado a punto de tocar la paz, había sido destrozada una vez más por la avaricia y el rencor de personas que se negaban a soltarlo. Pero esta vez, a diferencia del pasado, el miedo ya no lo asfixiaba. Estaba ahí frío, claro, como un recordatorio de que no podía permitirse retroceder. A la mañana siguiente, Dien fue solo a la oficina de la comuna. Sus pasos aún no eran del todo firmes, pero su mirada era decidida. Presentó una solicitud para que se revisara todo el proceso de compensación por la tierra, junto con los documentos que había organizado cuidadosamente durante muchas noches. El funcionario que recibió el expediente lo observó durante un largo momento, visiblemente sorprendido por la calma de alguien que acababa de salir de una enfermedad grave. ¿Estás seguro?, preguntó. Esto no será rápido. Dien asintió. He esperado lo suficiente. La noticia de que Dien había regresado empezó a difundirse más rápido de lo que imaginaba. En solo unos días volvieron a aparecer miradas curiosas alrededor de la granja. Algunas mostraban compasión, otras desconfianza, y también había quienes murmuraban comentarios poco amables. Gen sentía con claridad que la presión regresaba como una niebla lenta que envolvía la vida que apenas comenzaba a iluminarse de nuevo. Una tarde, mientras Gen alimentaba a las gallinas un coche desconocido, se detuvo frente a la entrada. Un hombre de mediana edad bajó del vehículo. Su actitud era educada, pero su mirada demasiado aguda. Se presentó como representante de la parte que había comprado el terreno y dijo que habían surgido algunos problemas legales que necesitaban ser discutidos. Él lo invitó a pasar con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La conversación duró casi una hora. Palabras evasivas, insinuaciones ambiguas sobre renegociar y ceder un poco más de tierra para evitar complicaciones. Gen escuchaba, pero cuanto más oía, más claro tenía que detrás de aquel hombre estaba la sombra familiar de Tomat. Cuando él se fue, Gen cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella con las manos temblando ligeramente. Esa noche le contó todo a Dien. Él no se sorprendió. Guardó silencio un largo rato y luego dijo: «Están probando nuestra reacción. Si cedemos, avanzarán más». Él lo miró preocupada. «Aún estás débil. Tengo miedo». Dien puso su mano sobre la de ella. «Estoy débil físicamente, pero ya no lo estoy de espíritu». En los días siguientes, la tensión aumentó de forma evidente. Algunos objetos del patio aparecían movidos por la mañana. Una vez Gen descubrió que una parte de la cerca restante había sido cortada. No había señales claras, pero el mensaje era evidente: estaban siendo vigilados. Maya empezó a tener pesadillas. Se despertaba sobresaltada, abrazando con fuerza a Gen, haciendo preguntas inocentes pero dolorosas. «¿Alguien va a quitarnos la casa otra vez, mamá? ¿Papá tiene que volver al hospital?» Él la consolaba, pero cuando Maya volvía a dormirse, ella se quedaba sentada durante mucho tiempo perdida en sus pensamientos. Esta vez, el miedo ya no era solo suyo. Se había infiltrado en el corazón frágil de su hija. Dien se dio cuenta. Una tarde llamó a Maya y se sentó frente a ella a la altura de sus ojos. «Papá te lo promete», dijo despacio. «Pase lo que pase, mamá, y yo no dejaremos que nadie te haga daño». Maya lo miró con sus ojos grandes todavía llenos de dudas, pero luego asintió confiando con esa fe tan propia de los niños. Ese momento hizo que Dien entendiera que ya no tenía marcha atrás. La cita con el abogado tuvo lugar en un día lluvioso. Afuera, el cielo estaba gris y la lluvia golpeaba con fuerza el techo de metal como un tambor insistente. En la pequeña oficina, Dien contó todo lo que él y Gen habían vivido: las llamadas amenazantes, los mensajes anónimos, los movimientos sospechosos más recientes. El abogado escuchó con mucha atención, tomando nota de cada detalle.
Cuando Dien terminó, levantó la vista y dijo con voz grave: «No solo quieren dinero, quieren agotarlo a hacer que renuncie por sí mismo». «Pero no lo haré», respondió Dien. El abogado asintió. «Entonces tendremos que llegar hasta el final. Será muy duro. Usted y su familia deben estar preparados». La noticia de que el caso estaba siendo revisado llegó rápidamente a oídos de Tomat. Una noche tarde, el teléfono de Dien vibró. Número desconocido. Miró la pantalla unos segundos y respondió. La voz de Tomat sonó ya sin el tono amable de antes. «¿Crees que puedes hacer algo?», dijo sin rodeos. «Acabas de salir del hospital. No te busques más problemas». Dien guardó silencio. «Compro el resto del terreno a buen precio», continuó Tomat. «¿Para qué lo quieres? Solo te traerá cansancio». Dien respiró hondo. «Lo conservo porque no tienes derecho a quitármelo». Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio seguidos de una risa baja y fría. «Como quieras. Pero recuerda, hay cosas que una vez perdidas no se recuperan». La llamada se cortó. En estaba cerca y lo había escuchado todo. Le tomó la mano helada. «Van a hacer algo imprudente». Dien asintió. «Por eso tenemos que movernos más rápido que ellos». En los días siguientes, Dien comenzó a grabar todas las llamadas extrañas, a guardar mensajes, a fotografiar cualquier señal anómala alrededor de la casa. Aprendió a ser cauteloso, a no actuar por impulso. Gen también cambió sus hábitos, no salía sola al anochecer y mantenía a Maya siempre cerca. La vida se volvió tensa como una cuerda a punto de romperse. Pero de forma extraña, en medio de toda esa presión, la familia estaba más unida que nunca. Las comidas sencillas se convirtieron en momentos valiosos. Hablaban más, compartían incluso los miedos que antes cada uno intentaba ocultar. Una noche, mientras cenaban juntos, la electricidad de la zona se apagó de repente. La casa quedó sumida en la oscuridad. Maya se sobresaltó. Gen se levantó de inmediato. Dien mantuvo la calma. Tomó la linterna que ya tenía preparada. La luz débil recorrió la habitación familiar, pero la sensación de inquietud era más clara que nunca. Afuera se oyó un ruido muy leve como pasos sobre la tierra mojada. Dien le hizo una seña a Gen para que llevara a Maya a la habitación interior. Él tomó la linterna y un palo de madera y avanzó lentamente hacia el porche. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba extrañamente lúcida. En ese instante, Dien comprendió que esta lucha había ido más allá de papeles y leyes. Había alcanzado el límite final la seguridad de su familia. Y si pensaban que él seguía siendo el hombre agotado y fácil de derribar de antes, estaban equivocados. Porque esta vez Dien no se levantaba solo para defender la tierra. Se levantaba para proteger lo más valioso que le quedaba en la vida. Y la noche allá afuera aún no había terminado.